Se casó con su propia madre, pero lo que pasó en el altar fue algo que nadie podría haber predicho. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios donde estás viendo este video. Desde el aire del verano se sentía espeso y pesado en el pequeño pueblo minero del sur, donde los caminos de arcilla roja se agrietaban bajo el sol y el zumbido distante de las minas. La maquinaria nunca cesaba, el polvo se asentaba en los porches de las viejas casas de madera y el aroma de las flores de magnolia se mezclaba con el humo del carbón que se desplazaba desde los patios ferroviarios. En este pueblo todos se conocían, y todos sabían su lugar, o eso creían. El mundo de Emily siempre había sido este pueblo una comunidad negra unida que vivía en casas desgastadas al borde de las vías del tren. Creció viendo a su madre atender las heridas de los vecinos con manos suaves y susurrando oraciones de su parte. Emily heredó tanto la compasión como la fuerza. Ahora, como mujer joven, trabajaba como enfermera en la clínica local cuidando a los mineros y sus familias. Su cálida sonrisa y sus manos capaces le habían ganado el amor de la comunidad, pero conocía las líneas invisibles que dividían el pueblo. Las familias blancas vivían en la colina, sus casas más grandes, las familias negras más verdes como la suya vivían en las afueras, más cerca de las mentes, más cerca del peligro. Emily aceptó esto con tranquila dignidad, no tenía tiempo para la amargura, su vida se trataba de ayudar a los demás, creía que su camino estaba claro y su futuro simple hasta que conoció a Thomas. La reunión no era cosa de cuentos de hadas, sucedió en una tarde sofocante en el festival de verano de la ciudad. Los niños corren por el campo polvoriento persiguiendo aros mientras la música gospel sonaba desde el coro de la iglesia. Ventanas abiertas. Emily se había tomado un raro descanso de la clínica para disfrutar de la feria, pero su hábito de cuidar nunca descansaba. Notó a una mujer mayor luchando por respirar bajo el peso del calor, su rostro se sonrojó y sus pasos inestables. Sin dudarlo, Emily corrió a su lado. Señora, necesita sentarse, la instó guiándola a la sombra de un roble. Una voz interrumpió a Ed, calmado y firme. ¿Está bien? ¿Debería ir a buscar agua? Emily se giró y se encontró mirando la cara de un hombre que no reconoció. Su camisa estaba húmeda por el calor y sus manos, aunque ásperas por el parto, tenían una amabilidad que coincidía con sus ojos preocupados. Ella está acalorada. Emily respondió rápidamente. Agua sí, y rápidamente el hombre salió corriendo, y regresó momentos después. Le entregó a Emily un vaso frío de un vendedor cercano. Juntos, ayudaron a la mujer a beber hasta que su respiración se hizo más lenta. Solo entonces, Emily miró hacia atrás a su asistente improvisada. Gracias, dijo secándose la frente. Él sonrió secándose la suya. Eres la que hizo el trabajo real. Extendió su mano. Thomas Reed. Emily respondió simplemente su mano encontrando la de él brevemente antes de volverse hacia su paciente. Era una reunión normal, pero algo permaneció entre ellos. Thomas no presionó para conversar, pero sus ojos la siguieron mientras consolaba a la mujer. Cuando la mujer mayor se recuperó y les agradeció a ambos, Thomas dio un paso atrás como si supiera que su parte ya estaba hecha. Cuando Emily se giró para irse, él habló de nuevo. Eres buena en lo que haces, dijo suavemente. ¿Te importa? Eso es raro. Emily hizo una pausa sorprendida por su sinceridad. Es solo lo que sé, ella respondió. Eso es lo que lo hace especial. En otro mundo tal vez sus caminos hubieran terminado allí, pero en un pueblo estos pequeños caminos se cruzaron y volvieron a cruzarse. Thomas trabajaba en la mina como ingeniero, sus manos estaban callosas por el mismo trabajo que había roto los cuerpos de tantos hombres, pero se comportaba de manera diferente, con una especie de quietud reflexiva que contrastaba con la brusquedad de muchos mineros. Comenzó a aparecer más a menudo en la clínica con el pretexto de entregar informes de seguridad o controlar a los trabajadores heridos. Emily captaba su mirada, sentía la calidez en su media sonrisa. Era persistente pero no agresivo, y lentamente, como el agua alisando una piedra, la hacía bajar la guardia. No era fácil. Los ojos del pueblo estaban sobre ellos. Emily sentía el calor de las escaleras cuando caminaba por Main Street. Los susurros desde detrás de las ventanas con cortinas. La desaprobación no siempre se decía en voz alta, pero estaba allí, en el silencio que los saludaba en el comedor. Los ojos entrecerrados de las mujeres de la iglesia, pero Thomas se quedó a su lado inquebrantable. No me importa lo que piensen, le dijo una vez. Atardecer bajo el viejo roble donde se conocieron. Eres la mujer que elegí, pero nunca nos dejarán serlo. Emily respondió con su voz pesada por el conocimiento de cómo funcionaba el mundo. Thomas tomó sus manos, palmas ásperas contra las suyas suaves. Luego se las mostraremos y viviremos nuestras vidas como queramos, y así lo hicieron. Su boda fue en pequeña escala, no en la gran iglesia donde la familia de Emily no era bienvenida, sino en el patio trasero de la casa de su infancia, donde el aire estaba denso con el aroma del jazmín y el cielo amplio con promesas. Solo vinieron la familia y un puñado de amigos, pero fue suficiente en su noche de bodas. Mientras estaban sentados juntos en el porche, Thomas le hizo una promesa. Esta casa es nuestro comienzo, dijo, su brazo alrededor de sus hombros, pero un día te construiré una casa grande con jardín, lo prometo. Emily, apoyada contra él, sonrió suavemente.
Mientras estés ahí, eso es todo lo que necesito. Su vida juntos fue simple pero llena de amor cuando nació su hijo Mark. La alegría de Thomas no tenía límites. Levantó al recién nacido en el aire y declaró que este niño crecerá fuerte. Él tendrá todas las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Mark creció en un hogar donde el amor abundaba, pero también la disciplina. Emily le enseñó amabilidad y paciencia. Thomas le enseñó honestidad y trabajo duro, pero a medida que el niño crecía, también empezó a ver las grietas en el mundo que lo rodeaba. Vio cómo algunas personas miraban a sus padres, una madre negra y un padre blanco con ojos que juzgaban o cuestionaban, pero dentro de su hogar había paz. Emily le enseñó a Mark a enorgullecerse de sus raíces tanto por su lado como por el de su padre. Thomas a su vez le enseñó a mantenerse firme frente a los prejuicios. A medida que pasaban los años, Thomas continuó trabajando en la mina, pero su sueño se extendió más allá. Quería más que la supervivencia para su familia, quería seguridad, un legado. Ahorró cada dólar extra planeando algún día comprar un terreno y darle a Emily el hogar que le había prometido, pero las promesas, como las semillas, tardan en florecer y a veces las tormentas llegan. Antes de la cosecha los vientos del destino ya se estaban agitando, y aunque ninguno de ellos todavía podía ver las sombras en el horizonte, sus raíces plantadas profundamente en el amor estaban a punto de ser probadas. El aire sabía a tierra y metal. Cuando Thomas se secó el sudor de su frente, su camisa pegada a su espalda por el calor, el sol golpeaba implacablemente arrojando rayos dorados a través del accidentado trozo de tierra que había comprado justo más allá de las viejas vías del tren. El suelo aquí era rico, pero la tierra debajo era arcilla dura y obstinada y piedras dispersas. Thomas trabajaba con la misma determinación que lo había guiado a través de cada desafío que la vida le había puesto en el camino. La tierra no era gran cosa, un acre de suelo seco y desigual con algunos pinos ralos aferrados a los bordes, pero Thomas vio más que tierra estéril, vio promesa. Estaba aquí, le dijo a Emily que plantarían sus futuros huertos, tal vez o un pequeño viñedo, algo que les perteneciera a ellos y a nadie más. Emily había sonreído ante su visión, pero le recordó que ya tenemos todo lo que necesitamos, este es solo el yo del pastel. Pero Thomas sintió el peso de la responsabilidad de un hombre. El amor llenaba el corazón, pero la seguridad llenaba el estómago. La mina pagaba sus facturas, pero sabía lo rápido que una mente podía tomar más de lo que daba. Lo había visto suceder demasiadas veces. Cuerpos rotos, pulmones destrozados, vidas truncadas bajo la tierra. No quería que la mente fuera su única amenaza de supervivencia. Esta tierra sería su red de seguridad. Entonces, el destino con su extraña mano le mostró algo completamente diferente. Sucedió en una tarde sin nubes. El traqueteo rítmico de su pala cortando la tierra era el único sonido. Había estado trabajando la tierra durante días quitando rocas y raíces. Golpeó algo sólido demasiado duro para arcilla, se agachó cepillando la tierra esperando una roca enterrada, pero la piedra que emergió no era ordinaria. Brillaba a la luz del sol con un brillo cálido y apagado, demasiado brillante, demasiado amarillo. Su corazón se aceleró. ¿Podría estar recogiendo la piedra? Le dio la vuelta en su mano sintiendo su textura áspera sin pulir. Era pequeña pero inconfundible oro. Thomas contuvo la respiración, se arrodilló con los dedos temblorosos y cavó más profundo en el suelo. Aparecieron más pepitas pequeñas, como si la tierra le estuviera ofreciendo un secreto que había mantenido oculto durante siglos. Se sentó sobre sus talones, su pecho agitado, su mente corriendo. Oro real, pero tan rápido como la emoción lo invadía, también lo hacía la cautela. Había trabajado en Mines el tiempo suficiente para saber lo que el oro podía hacerle a la gente. El oro encendía la codicia, el oro traía problemas, el oro había sumido en el caos a pueblos como este. Esa noche, le mostró la pepita a Emily. Sus ojos se abrieron mientras giraba la piedra en su mano. La luz de la lámpara la hacía brillar. ¿Es así?, asintió. Es oro en nuestra tierra. El rostro de Emily al principio se llenó de asombro, rápidamente cambió a algo más serio. ¿Qué significa esto, Thomas? Significa que tenemos una opción, dijo su voz firme pero cargada de pensamientos. Esto podría cambiarlo todo, pero también podría cambiarnos. Emily dejó la pepita sobre la mesa de la cocina y cubrió su mano con la de ella. ¿Qué quieres hacer? Pensó por un largo momento antes de responder. Quiero que lo mantengamos en silencio. Si la gente se entera vendrán por él. He visto lo que hace la fiebre del oro. La codicia devora a la gente viva. Esta tierra podría ser nuestro futuro, pero solo si somos inteligentes. Digo que guardemos esto cerca, no se lo digamos a nadie, ni siquiera a Mark. Todavía no. Los dedos de Emily se curvaron alrededor de su. Entonces lo enterramos en nuestros corazones y decidimos su propósito juntos. Pero prométeme, Thomas. Prométeme que el oro nunca llegará antes que nuestra familia. Sus ojos se encontraron con los de ella y le apretó la mano. Juro que nunca lo hará. Así que el secreto quedó sellado. Acordaron que el oro sería su seguro nada más. Cuando fuera el momento adecuado lo usarían para el futuro de su hijo, pero hasta entonces vivirían sus vidas como si no existiera. La pepita estaba escondida y Thomas continuó trabajando la tierra como si nada hubiera cambiado, pero sí lo había hecho. Ambos lo sentían un hilo
Dorado ahora Wu a través de sus días invisible pero enseñado Mark creció bajo su amor inconsciente del secreto, sus padres guardaban su padre le enseñó a cortar leña, reparar cercas, y tratar a cada hombre independientemente de su color o moneda con el mismo respeto su madre le enseñó el poder de la amabilidad, la fuerza de la paciencia, y el valor de la integridad. Sin embargo, Mark era observador y no era ciego a los momentos de silencio o las miradas rápidas intercambiadas entre sus padres. Cuando pensaban que no estaba mirando, escuchó fragmentos de conversación, susurros sobre algo escondido, algo valioso. Una tarde de verano, mientras el cielo ardía de color naranja con el sol poniente, Mark oyó a su padre decir algo que se arraigaría profundamente en su joven mente: es la seguridad de nuestra familia, nuestro futuro, pero todavía no hasta que llegue él. Momento adecuado. La palabra futuro envolvió la curiosidad de Mark como una enredadera. No sabía lo que significaba, pero sentía que era algo importante, algo que sus padres no querían que supiera. Pasaron los años y la tierra de Thomas permaneció intacta por el oro debajo. Mantuvo su promesa a Emily. La familia primero siempre vivieron simplemente, cómodamente, pero sin indulgencia. Pero la mente, como Thomas había temido, demostró ser despiadada. Los accidentes se hicieron más frecuentes. El aire subterráneo espeso con polvo que roía sus pulmones se volvió más tranquilo, sus toses más frecuentes, su cuerpo más lento, pero siguió adelante porque los hombres como él siempre lo hacían. Mark estaba en su adolescencia tardía cuando apareció la primera grieta entre él y su padre. Te estás matando en esa mina, Mark, dijo una noche mirando a su padre frotarse la espalda dolorida junto al fuego. No tienes que hacerlo, te conozco a ti y a mamá, estás escondiendo algo. Podríamos creer viviendo mejor. ¿Por qué? ¿Aún te estás rompiendo la espalda cuando no es necesario? Los ojos de Thomas, generalmente cálidos, se volvieron fríos con advertencia. Cuida tu lengua, muchacho, no sabes lo que estás preguntando, pero yo sí. La voz de Mark Rose, la frustración ardiendo en su pecho. Te escucho a ti y a mamá susurrar sobre un futuro, sobre algo valioso. ¿Por qué ocultármelo? Thomas se puso de pie, su voz baja pero firme, porque algunas cosas son más importantes que el dinero, porque no estás listo para entender. Las manos de Mark se apretaron en puños, así que cuando sea viejo y esté roto también. La tensión se rompió como un látigo. La voz de Thomas atravesó la habitación. Lo entenderás y cuando aprendas que el valor de un hombre no se cuenta en oro sino en su palabra. Mark sintió el aguijón del despido y algo más profundo, la traición. ¿Por qué su padre no confiaría en él? ¿Qué era tan precioso que ni siquiera su propio hijo podía saber? El aire entre ellos se volvió más frío después de eso. Mark dejó de preguntar y Thomas dejó de explicar, pero el silencio no es la ausencia de pensamiento, es donde crece el resentimiento. Emily, invisible, atrapada entre ellos, sintió el cambio y le dolió. Quería decirle a Mark la verdad, pero Thomas tenía razón demasiado pronto, y la avaricia podía arruinarlo todo. Lo vio en los ojos de su hijo, ya el hambre por lo que no entendía, pero la vida como siempre no da tiempo para la resolución. El destino con su reloj cruel estaba dando cuerda más fuerte. El secreto, una vez enterrado de manera segura bajo la tierra, y la promesa ya había comenzado a fracturar a su familia desde adentro, y las grietas solo se agrandarían. La lluvia caía en láminas, convirtiendo los caminos de tierra en ríos de barro. El cielo, pesado de gris, parecía presionar contra la tierra como si estuviera de luto. Junto a ella, Emily estaba de pie en el porche con los brazos fuertemente envueltos alrededor de sí misma. El aguacero, desdibujando el horizonte, su corazón latía con un dolor tan profundo que amenazaba con destrozarla. Thomas se había ido, el sheriff había llegado hace horas, su rostro sombrío debajo de su sombrero de ala ancha, su voz espesa de arrepentimiento, había dicho las palabras que destrozaron su mundo. Hubo un accidente, su camioneta perdió el control en la curva cerca del viejo puente. No lo logró. Emily había sentido la tierra caer debajo sus pies, no había gritado, no había llorado, entonces simplemente se había quedado fría y hueca mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor. Ahora la lluvia lloraba por ella. El funeral fue un asunto tranquilo y sombrío. Vinieron unos pocos del lado blanco de la ciudad, solo los capataces de la mina y un puñado de colegas de Thomas, sus rostros grabados con el conocimiento de que podría haber sido cualquiera de ellos. La comunidad negra llegó con fuerza, sus voces se alzaron en un himno triste que llevó el espíritu de Thomas hacia el cielo. Mark estaba rígido a su lado, su rostro de piedra, sus ojos secos. No había hablado desde la noticia en la tumba. Cuando las primeras nubes de la tierra golpearon contra el ataúd, las rodillas de Emily se doblaron, se habría caído si Mark no la hubiera atrapado. Te tengo, mamá, susurró, su voz fuerte, sus brazos fuertes. Emily se aferró a él, sus lágrimas finalmente se liberaron, pero en la voz de su hijo, y su cuerpo, presionado al de ella, sintió algo agudo, ira caliente, y hirviendo bajo su piel. La casa, una vez llena con el calor de Thomas, ahora se sentía hueca. Emily se movió a través de ella como un fantasma, sus manos demorándose en el respaldo de su silla, sus ojos se detuvieron en sus gastadas botas de trabajo junto a la puerta. Casi esperaba escuchar su voz llamar desde el patio, pero solo el silencio respondió. Mark también vagó por los pasillos como un animal enjaulado, su dolor era inquieto, y se volvió hacia adentro enroscándose en algo oscuro. El aire entre madre e hijo se tensó, sus conversaciones se hicieron cortas, sus silencios largos. La casa se sintió demasiado
pequeña para la tormenta que se gestaba dentro de ellos. La primera pelea real llegó 3 semanas después del funeral. Emily estaba en la cocina limpiando las encimeras cuando escuchó el portazo de la puerta trasera. Las botas de Mark golpearon pesadamente el piso, su rostro estaba sonrojado, su pecho jadeante. Mamá, dijo su voz tensa como un alambre, necesito saber. Ella no se volvió. No, ¿qué bebé? ¿Sabes qué? Rompió el oro, la tierra. ¿Qué me estás ocultando? La mano de Emily se congeló a mitad de la limpieza, se giró lentamente, sus ojos se encontraron con los de Mark. No me marques, interrumpió su voz levantándose, te escuché a ti y a papá susurrar en todos estos años, sé que hay algo, y ahora se ha ido, y todavía lo estás ocultando. ¿Yo por qué? Emily sintió que se le apretaba el corazón. Porque no se trata del oro, dijo con firmeza, que nunca lo fue. Tu padre no quería que persiguieras algo que pudiera arruinarte. Los ojos de Mark brillaron. Entonces, ¿por qué mantenerlo en secreto si no era importante? ¿Por qué ocultárselo a tu propio hijo? Dio un paso adelante, su voz suave, pero Saint se tensó. Porque queríamos que creciera sabiendo que lo que hace a un hombre no es lo que tiene en su bolsillo, sino lo que tiene en su corazón. Las manos de Mark se convirtieron en puños. Eso es fácil de decir cuando tienes las llaves de algo que podría cambiar nuestras vidas, ¿no lo entiendes? Mamá, no tenemos que vivir así, podríamos ser libres de toda esta lucha. La voz de Emily se quebró como un látigo. Éramos libres, se acercó su dedo apuñalando el aire entre ellos. Teníamos todo lo que importaba: amor, familia, honestidad. Ese era el legado de tu padre. El rostro de Mark se torció, su voz fría con acusación. Y ahora está muerto, y todo lo que tienes es una casa vacía, y un montón de palabras bonitas. El silencio que siguió fue espeso, y ahogó el rostro de Emily, endureció su dolor ardiendo en algo inquebrantable. Tu padre me confió ese secreto y lo guardaré hasta el día que muera si es necesario. ¿Crees que el oro es poder? El poder real no existe cuando no se usa. La mandíbula de Mark se apretó, sus ojos ardían de frustración. Sin decir otra palabra se dio la vuelta y salió furioso por la puerta. La mosquitera se cerró de golpe detrás de él, haciendo temblar las ventanas. Mark no volvió a casa esa noche, la pasó en el viejo roble donde su padre le había propuesto matrimonio a su madre. Las estrellas sobre él eran frías y distantes, y la tierra debajo de él se sentía dura e implacable. Su padre siempre había sido un misterio, tan lleno de amor, pero tan guardado. Ahora había llevado sus secretos a la tumba, y Mark se sintió excluido, un extraño en su propia historia familiar. Miró fijamente a la oscuridad, sus dientes apretados. Ya no era un niño. Si su madre no se lo decía, lo descubriría por sí mismo. La distancia entre Mark y Emily solo creció en los días que siguieron. Ella sintió su ausencia, incluso cuando estaba en la casa, la forma en que evitaba su mirada, la forma en que sus respuestas eran breves y frías, y aunque le rompía el corazón se mantuvo firme. Pero el dolor es un compañero cruel, y se hunde profundamente. Las noches de Emily se volvieron insomnes, se despertaba con el fantasma de la voz de Thomas Fogg. Peor, el silencio aplastante donde debería haber estado. Empezó a perder el apetito, su cuerpo se volvía más delgado. Los sueños vinieron después. Thomas, de pie en su tierra, su rostro medio en la sombra, lo vigilaba. Decía su voz distante y extraña: está en el camino equivocado. Se despertaba empapada en sudor, el peso de su advertencia presionando su pecho. Mark, mientras tanto, comenzó a buscar en silencio, al principio hurgando en los bordes de la tierra, dando vuelta a piedras, sondeando la tierra con una pala. Sabía que su padre había comprado la tierra por una razón y estaba seguro de que el oro estaba allí. Cuando no estaba cavando, estaba leyendo libros sobre prospección, mapas del área, cualquier cosa que pudiera darle una pista. Sus manos se ampollaron por el trabajo, sus uñas se agrietaron con tierra, pero no encontró nada. La tierra parecía decidida a mantenerla en secreto. La tensión finalmente estalló una noche tormentosa. Emily escuchó el estruendo del trueno, levantó la vista de la cama y vio un destello a través de la luz de la ventana en el borde de la propiedad. Agarrando un abrigo, ella salió a la noche. La lluvia inmediatamente la empapó. En el campo encontró a Mark, su ropa empapada, su cara rayada con barro, cavando furiosamente a la luz de la linterna. La tierra a su alrededor era un desastre de trincheras y raíces rotas. Mark gritó por encima del viento: ¿qué estás haciendo? Él no se detuvo, su pala mordió la tierra una y otra vez. Sé que está aquí, gritó su voz áspera, sé que me lo estás ocultando. Emily, su cara pálida por la conmoción y la furia, entró en el pozo. La lluvia corrió por su cara, pero sus ojos ardían. Detén esto, gritó su voz quebrándose con algo más profundo que la ira, angustia. Mark se giró para mirarla, su pecho agitando, su rostro retorcido en desesperación. ¿Por qué no me lo dices? Su voz era baja, temblando de dolor y robo. Porque tu padre quería algo mejor para ti. Que esto, hizo un gesto hacia el barro, la ruina, la locura en sus ojos. Quería que fueras más que un hombre persiguiendo oro. La pala se resbaló de sus manos, repiqueteando contra las piedras. Sus rodillas golpearon el barro, y la lucha se agotó en él. De repente su voz se quebró en un susurro: se ha ido mamá, y yo no sé cómo arreglar el agujero que dejó. La ira de Emily se derritió en tristeza, se hundió de rodillas a su lado, sus manos copa en su cara. Cariño, susurró, no se supone que la llenes, se supone que la lleves, es el peso del amor. Los hombros de Mark se sacudieron y al fin dejó que las lágrimas vinieran, pero incluso cuando se arrodillaron juntos en la tormenta, algo invisible pasó entre ellos, una fractura delgada como una grieta, fina pero profunda como una falla. Porque aunque Mark lloró en los brazos de su madre, su corazón todavía ardía con preguntas, y aunque Emily abrazó a su hijo, su corazón se apretó de
Miedo, el secreto enterrado no en la tierra, sino en sus corazones, ya no estaba a salvo. Las grietas se habían formado y las grietas con el tiempo solo se ensanchan. El aire en la casa se quedó quieto y frío, como si el dolor mismo hubiera tomado residencia superior. El calor que Thomas había llevado, el ancla que los mantenía firmes, se había ido. En su lugar estaba el silencio espeso, pesado y lleno de cosas no dichas que el tiempo no curó. Solo se asentaron como polvo sobre una habitación olvidada. Emily sintió el peso en sus huesos, se movía a través de sus días con un cansancio que ninguna cantidad de sueño podía curar. Sus manos, una vez tan seguras y firmes, temblaban cuando intentaba enhebrar una aguja o servir té. Se paraba en una habitación y olvidaba por qué había entrado la primera vez que sucedió. Se reía, debe ser mi edad, bromeaba para sí misma, pero los momentos de confusión se hicieron más frecuentes. Frecuentemente extraviaba cosas, sus gafas, sus llaves, las cartas del banco, y pasaba horas buscándolas solo para encontrarlas en algún lugar extraño como la despensa o el cajón de la ropa blanca. Se decía a sí misma que era el estrés, estaba de luto por su marido, por supuesto. Su mente se sentía nublada, eso era normal, pero los sueños la preocupaban, venían a menudo, ahora vívidos como recuerdos que no había vivido. Veía a Thomas de pie en su tierra, su espalda hacia ella, su voz distante y suave. Obsérvalo, él decía, nuestro muchacho camina por un sendero demasiado oscuro para él. Ella estiraba la mano para tocar su hombro, pero él desaparecía y ella se despertaba con el pecho apretado y la almohada húmeda por las lágrimas. Y luego estaban los días que se le escapó entre los dedos por completo. Ella parpadearía y el sol se estaría poniendo, y ella no tendría memoria de las horas transcurridas. Mark notó al principio que eran pequeñas cosas. Su madre lo llamaba Thomas por error, repitiendo una pregunta que había hecho minutos antes. Él lo ignoró. Ella estaba de duelo, eso era todo, pero entonces la encontró una mañana parada descalza en el patio delantero, todavía en camisón, sus ojos en blanco y lejanos. Ella no sabía cómo había llegado allí. Mamá, dijo suavemente, envolviendo su abrigo alrededor de sus hombros. Me estás asustando. Ella parpadeó hacia él, y por un parpadeo de segundo él vio miedo en sus ojos. No sé qué me está pasando, cariño, susurró Mark. Sintió que se le retorcía el estómago. Lo resolveremos, él prometió que cuidaría de ti. Música, pero en lo profundo de él un pensamiento más oscuro se agitó. Si ella olvida todo, se olvidará del oro. La distancia entre ellos, la tensión que había definido los meses posteriores a la muerte de Thomas, se suavizó bajo el peso de su enfermedad. Mark se convirtió en su cuidador, llevándola a las citas, ayudándola con facturas, asegurando que comiera cuando su apetito se desvanecía. En las tardes pares, se sentaban juntos en la sala de estar, Emily tejiendo con dedos lentos y cuidadosos. Mark pretendía leer, pero la miraba más que la página. Pero las preguntas asintieron con la cabeza, y los sueños, sus sueños, comenzaron a reflejar los de ella. Ella vería la tierra, pero estaba chamuscada y rota, marcada con cráteres y alineada con trincheras irregulares, donde sus propias manos habían cavado. Su padre estaría allí de pie en las ruinas, su voz fría por la decepción. Esto no es lo que quería, hijo. Mark se despertaba, su pecho agitado, sus puños apretados alrededor de nada más que aire. Una noche, mientras estaban sentados juntos, la voz de Emily, suave y errante, rompió el silencio. ¿Sabes que me prometió una boda? Mark miró a su mamá desconcertada. Tú y papá estaban casados. Ella sonrió, pero sus ojos estaban en otra parte. Conozco a ese chico tonto, pero dijo cuando nos dijeron que lo haríamos de nuevo con flores y música, quería verme de blanco. Dijo que sería la novia más hermosa. De nuevo sus dedos se detuvieron en su tejido. Dijo que me mostraría algo especial ese día, algo solo para mí. El cuerpo de Mark se quedó quieto, su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué era, mamá?, preguntó su voz cautelosa. Luz, la sonrisa de Emily se suavizó en algo triste. No sé, nunca me lo dijo, solo dijo que era algo precioso, y que lo vería cuando estuviéramos juntos en el altar. Las manos de Mark se apretaron sobre sus rodillas. Sintió la familiar espiral de frustración del hambre por la verdad que había estado colgando frente a él durante tanto tiempo, pero el rostro de su madre, sereno en su neblina de memoria, le dio papá. Se tragó las preguntas que se aferraban a su garganta, pero la moderación es algo fugaz cuando el deseo se muere de hambre. Durante demasiado tiempo los sueños continuaron, y las pistas, siempre tan cerca, fuera de alcance, lo volvían inquieto. La mente de su madre se estaba desenredando, y con ella los últimos hilos del secreto. Comenzó a buscar en la casa, primero casualmente, luego obsesivamente, cajones, armarios, el ático, en cualquier lugar donde su padre pudiera haber dejado una pista. En el viejo baúl, junto a la cama, encontró el diario de su padre. Hojeó sus páginas. Su respiración rápida y superficial, pero solo contenía notas sobre la mente, bocetos de la tierra, cálculos, nada sobre el oro. Su paciencia se redujo a nada, y entonces una noche la escuchó hablar desde el pasillo. Vio el resplandor de su lámpara encendida, y escuchó su suave voz distante. Eres tan guapo, Tommy, dijo al aire vacío. No puedo esperar a ver el vestido que elegiste. Lo sé que dijiste me mostrarías el secreto cuando estemos juntos en el altar. El corazón de Mark se detuvo. El altar no era una metáfora, no era una promesa poética. Su padre lo decía en serio. El secreto estaba ligado a la boda. Su madre creía que todavía estaba por delante de ella. La comprensión lo golpeó fuerte y rápido. Ella nunca lo recordaría ahora. Su mente se alejaba más de la orilla con cada día que pasaba. Pero ¿y si pudiera traerla a ese momento?
Y si pudiera hacerle creer que era real, si realmente pensaba que se iba a casar con su padre otra vez, no compartiría el secreto en el altar tal como creía que él había prometido. El pensamiento era la locura, un truco cruel, pero se sentía como el destino. El oro no era su obsesión, ya no era su derecho, era lo que su padre le había escondido, y ahora estaba a su alcance, pero necesitaba que ella se lo diera libremente sin sospechas, así que el plan echó raíces lentamente con cuidado. El primer paso fue preparar el escenario. Empezó a jugar con sus ilusiones, respondiéndole cuando ella le hablaba a su padre como si estuviera allí. Cuando ella preguntaba qué flores deberíamos tener para la boda, Tommy Mark decía suavemente rosas blancas, mamá, tu favorita. Cuando ella tarareaba viejas canciones del día de su boda, él se unía a ella rellenando los versos olvidados. Los días se mezclaban en algo extraño y agridulce. Emily, perdida en su pasado, se volvió más brillante, más feliz, habló más de Thomas, de la promesa del día por venir, pero dentro de Mark la tormenta solo creció. Se acercó al pastor de su antigua iglesia, su voz pesada con falsa ternura. Mi mamá, dijo, su voz entrecortada, ella ha perdido sus recuerdos, pero sigue hablando de cómo papá le prometió otra boda. Pensé que tal vez si se la dábamos le traería paz. El rostro del pastor se suavizó con lástima. Qué cosa más amorosa hacer por su hijo. Por supuesto que podemos. El vestido vino después, no nuevo ni viejo, del ático, sino planchado, blanco, limpio y suave. Se lo mostró a Emily una noche. Su voz era dulce. Mamá, papá quería que tuvieras esto para el día de tu boda. Sus manos temblaban al tocar la tela. Oh, Tommy, susurró aquí. Sus ojos brillaban con lágrimas. ¿Te acordaste? Mark tragó saliva contra el nudo en su garganta. Por supuesto que sí. Mintió. La pieza final. El altar. La iglesia. El lugar donde su padre se había casado con ella la primera vez. Allí estaría. Estaba seguro de que la verdad finalmente llegaría cuando se acercara el día. La emoción de Emily era pura como la de un niño. Hablaba a menudo de lo orgulloso que estaría Thomas de verlos juntos. No sabía en qué se estaba metiendo. Mark se dijo a sí mismo que no era crueldad, era el destino. La noche anterior se sentó solo en su habitación. El peso de su engaño presionando contra su pecho. La voz de su padre lo perseguía en la oscuridad. Ness, esto no es lo que quería, hijo. Mark apretó los puños. No querías que lo tuviera. Le susurró a las sombras, pero me lo merezco. Su voz. Amargura agrietada y dolor sangrando juntos. Estoy haciendo esto por nosotros, por ella, por la familia. Nos dejaste con nada más que preguntas. El silencio no dio respuesta. En la otra habitación, Emily yacía soñando, y en sus sueños Thomas le sonrió tristemente. El hijo se levantó el día de la boda falsa. Las campanas, sonarían los votos, serían dichos, y Mark tendría su verdad, pero la verdad, costaría más de lo que jamás podría imaginar. El sol de la mañana sangraba suave ámbar a través de las delgadas cortinas. Mientras Emily se movía en su cama, sus frágiles manos descansando sobre la sábana de lino blanco, la casa silenciosa, excepto por el susurro del viento a través de los árboles, se sentía como si estuviera conteniendo la respiración. En la habitación de al lado, Mark se sentó en el borde de su cama, sus dedos entrelazados fuertemente, sus nudillos pálidos por la presión. Su corazón latía constantemente, cada latido contando regresivamente hasta el momento. Había pasado semanas construyendo hoy el plan C. Desarrollaría, había ensayado cada detalle en su mente. La iglesia, el vestido, los votos, todo elaborado para traer a su madre a la frágil ilusión que había construido dentro de su mente. Vivía más en sus recuerdos ahora que en el presente, y él usaría esos recuerdos para guiarla a donde más la necesitaba. El altar, que era donde su padre había prometido revelar el secreto, y ahora ella lo entregaría en su lugar. Ellie se sentó frío y pesado dentro de él, pero lo justificó con un susurro que se había vuelto familiar. Esto no era crueldad, era un cierre. Ella anhelaba un último momento con su padre. Él anhelaba la verdad. Esta era la única manera. Un suave golpe en su puerta, y su voz firme y cálida, una máscara para las grietas dentro. Mamá, despierta. Su voz era pequeña, pero brillante. Entra, cariño. Cuando entró la encontró sentada, su cabello cepillado, sus ojos suaves con el brillo de una soñadora. ¿Dormiste bien?, preguntó su voz suave. Ella sonrió, una sonrisa secreta distante. Soñé con él, me estaba esperando debajo del roble, dijo. Hoy era el día. Su voz tenía una frágil certeza. Es bebé, es hoy. La garganta de Mark se apretó, se arrodilló a su lado y tomó su mano presionándola entre las suyas. Sí, mamá, hoy es el día. Sus ojos por un tiempo brilló con lágrimas repentinas. Sabía que no lo olvidaría. Sabía que Mark sintió su corazón astillarse, pero no lo dejó ver. La ayudó a salir de la cama, guiándola hacia el pequeño tocador donde yacía el vestido blanco doblado, limpio y presionado. Ella jadeó con acento agudo suavemente al verlo. Oh, es hermoso. Sus dedos temblorosos tocaron la tela con reverencia. Eligió esto para mí. La voz de Mark apenas se sostuvo. Sí, mamá, lo hizo. Solo por ti. Sus ojos se encontraron con los de él, y algo parpadeó allí. Confianza pura, sin vigilancia. Ayúdame, cariño, quiero lucir perfecta para él. El peso de su creencia lo aplastó, pero sus manos estaban firmes mientras la ayudaba a vestirse, alisando la suave tela sobre sus delgados hombros, abrochando cada delicado botón con cuidado. Cuando estuvo lista, dio un paso atrás, y por un fugaz momento desgarrador la vio como debió haber sido el día de su primera boda, radiante, viva y perdida en el amor.
Volvió hacia él sus ojos buscando su rostro. ¿Me acompañarás al altar? La pregunta lo golpeó más fuerte que cualquier acusación podría. Sintió que su garganta se cerraba, pero logró asentir. Por supuesto, mamá, estaré allí contigo. El camino a la iglesia estaba en silencio. El mundo afuera de sus ventanas estaba pintado con suaves pinceladas de oro y verde. Emily tarareó para sí misma una suave melodía de hace mucho tiempo y las manos de Mark agarraron el volante, sus palmas resbaladizas contra el cuero. El campanario de la vieja iglesia apareció a la vista, encalado y eterno, el mismo lugar donde sus padres habían estado juntos décadas antes de que el pastor esperara en las escaleras, sus ojos amables, su rostro tocado por una tristeza que no expresó. Dentro del santuario olía a madera vieja y mentiras. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, formando patrones de colores en los bancos. La pequeña reunión, vecinos, viejos amigos, se quedaron en silencio cuando Emily entró, su brazo enganchado a través de marcas, susurros de admiración flotaban como pétalos en el aire. «Se ve hermosa», murmuró alguien. «¿Qué regalo le dio su hijo?», pero Mark no los escuchó. Su corazón latía fuerte y fuerte a cada paso hacia el altar, tirando de una cuerda más fuerte alrededor de su pecho. La mano de Emily suave en la suya tembló levemente, pero su rostro estaba iluminado por la alegría, sus ojos fijos al frente, no viendo al viejo pastor, no al vacío espacio. Pero su esposo esperando. El pastor les dio la bienvenida con palabras amables, su voz cálida, su expresión llena de reverencia. Por el momento él creía que estaba ayudando a crear. «Nos reunimos aquí hoy». Él comenzó a presenciar un voto de que el tiempo nunca podría borrar un amor que perdura más allá de los límites de este mundo. Los labios de Emily se separaron en una suave sonrisa. Ella giró su rostro levemente, ligeramente, como si escuchara un susurro que solo ella podía captar. «Oh, Tommy». Ella respiró. «Mantuviste tu promesa». El pastor pronunció los votos, su voz tejiendo a través del aire. «Tranquilo, Emily, aceptas a tu amado en corazón y espíritu para caminar contigo por siempre». Su voz era clara y segura. «Lo hago». Mark sintió que su pulso se aceleraba, su garganta seca, sus palmas húmedas. Este fue el momento, la promesa del altar. Apenas escuchó al pastor mientras se giraba hacia él. «Y Mark, mientras estás de pie sin vino a este voto de amor eterno, ¿prometes que tu corazón llevará su legado?». La voz de Mark, tensa y quebrada, escapó en un susurro. «Lo hago entonces». Emily, sus ojos brillándose, volvió hacia él, su hijo, su corazón. Ella alcanzó y tocó su rostro, sus dedos rozando su mejilla como si estuvieran alejando el tiempo mismo. «Oh, cariño», ella dijo suavemente, su voz llena de un suave conocimiento que le heló la sangre. «Nunca tuviste que hacer esto por mí». Su respiración se atascó. «Mamá», pero ella continuó, su mirada firme e imposiblemente clara. «Querías su secreto». «Lo sé, siempre lo he sabido». El mundo se detuvo, la iglesia, el pastor, los invitados se desvanecieron en los bordes de su visión, solo su voz permaneció enroscándose en su pecho, separando sus costillas. «Pensaste que me lo diría en el altar, pero nena, no entiende». Su mano, todavía acunando su rostro, tembló con algo tierno e insoportablemente triste. «El secreto no era el oro, eras tú». Su corazón tronó, confusión chocando contra él en oleadas. «Mamá, no lo sé». Sus ojos tan suaves, tan llenos de amor, lo atravesaron. «Él no escondió el oro para mantenerlo lejos de ti, lo mantuvo para protegerte de lo que podría convertirte. El único tesoro que alguna vez quiso que tuvieras era el hombre que sabía que podría ser». El pecho de Mark se derrumbó, el aire huyó de sus pulmones en un jadeo entrecortado y roto. La iglesia, el altar, las mentiras, todo se hizo añicos bajo el peso de sus palabras, y dentro de él algo se abrió, algo crudo, algo que había supurado durante años en las sombras de su anhelo. Sus rodillas se doblaron y hundió sus manos agarrándolas de ella como si pudiera contener la verdad dentro de sus palmas. Su voz arrancada de él se rompió en un sollozo. «Mamá, mamá, yo». Pero la luz en sus ojos parpadeó, su sonrisa suave y pacífica permaneció, pero su mirada se desvió y él sintió que sus manos se debilitaban en las suyas. La habitación pareció inclinarse, el aire adelgazando. «Un látigo», susurró, apenas un suspiro escapó de sus labios. «Tommy, te veo». Y su cuerpo frágil y ligero se deslizó de su agarre. Un jadeo recorrió la iglesia cuando Mark la atrapó sus brazos, acunándola mientras sus rodillas se doblaban, su cabeza descansaba contra su pecho y su voz frenética y temblorosa la llamó por su nombre. «Mamá, mamá, quédate conmigo». Sus párpados revolotearon, sus labios separándose una vez más, pero su voz era un susurro de otro mundo. «Él está aquí, lo veo». Y luego suavemente, suavemente ella se fue. El silencio que cayó fue roto por completo, solo por el sonido de los sollozos destrozados de Mark. Su cuerpo se acurrucó alrededor del de ella, sosteniéndola como si pudiera evitar que se deslizara hacia el lugar donde su voz nunca podría llegar. Ningún oro, ningún secreto, ninguna fortuna podría llenar el abismo que se abrió en su pecho. Él había mentido, él había planeado, él le había roto el corazón para alcanzar un tesoro que nunca había existido, pero lo había encontrado, y le había costado todo. La iglesia contuvo la respiración, los colores de las vidrieras parecían apagados, la suave luz apenas tocaba los bancos donde estaba sentado el puñado de testigos congelado en la incredulidad del pastor. Su voz se perdió en la terrible quietud. Ness estaba de pie con las manos medio levantadas.
inseguro si dar un paso adelante o retirarse a las sombras, y en el centro de todo, acunada en los brazos de Mark, yacía Emily, su rostro suave y pacífico, como si simplemente se hubiera quedado dormida, pero su pecho ya no se levantaba. Sus dedos, que momentos antes habían rozado su mejilla con la calidez del amor de una madre, yacían quietos y fríos. El sonido que rompió el silencio no era la oración del pastor ni el arrastrar de los invitados, sino la voz áspera y quebrada de Mark. Más allá del reconocimiento, se le escapó no como una palabra, sino como algo primitivo y herido, un sonido nacido del hueco más profundo de su pecho. Mamá, su cabeza inclinada, su frente baja presionada contra su frente refrescante, y en ese momento el peso de su engaño se estrelló contra él con una fuerza que dobló su cuerpo. Ella se había ido, y se había llevado con ella cada respuesta que él había arañado su alma para alcanzar a alguien. Tocó su hombro, una presión suave y vacilante, pero él retrocedió como si le quemara la voz, ardiente y temblorosa, apenas llevada más allá de sus labios. No, ahora no, por favor. Sus brazos la acercaron más, meciendo su cuerpo sin vida, como si el movimiento pudiera invocar su espíritu de regreso, como si pudiera presionarla hacia la vida con la fuerza de su agonía. El pastor, con el rostro doblado por el dolor y la compasión, por fin encontró su voz. Hijo, ella está con el Señor. Ahora déjanos. La cabeza de Mark se levantó de golpe, sus ojos salvajes, vidriosos y furiosos. No, la palabra se quebró en el aire, agudo y entrecortado. Silencio en la habitación una vez más. Su pecho se agitó, su garganta estaba enrojecida por el grito que apenas contenía. L atormenta dentro de ti, no entiendes. Su voz vaciló, y rompió sus palabras derramándose fragmentadas y rotas de sus labios. Yo hice esto no era una boda, era una mentira. Su voz ahogó su cuerpo acurrucándose protectoramente sobre Emily, como para protegerla de su propia confesión. La engañé, pensé que si ella creía. Su voz se desmoronó en jadeos estrangulados y húmedos, con lágrimas los rostros a su alrededor se desdibujaron, pero podía sentir su conmoción, su horror. Los susurros comenzaron suaves y agudos como agujas contra su piel. ¿Qué está diciendo? Le mintió mi Dios. El pastor, su voz ahora severa, pero triste, dio un paso adelante. Mark, dijo bajo y firme: hijo, escúchame, estás de duelo. Esto no es. Pero Mark se puso de pie, su cuerpo temblaba, su rostro rayado con lágrimas, y la tierra de donde se había arrodillado su voz cuando salió fue despojada en carne viva, arrancada del mismo centro de él. Quería que me lo dijera. Se tambaleó hacia atrás un paso, el cuerpo de su madre acunado en sus brazos. Pensé que me diría dónde estaba el oro. Su voz se quebró por completo, y luego la última de sus defensas se hizo añicos. No quería esto, jadeó con acento agudo, y la última palabra fue un grito fracturado e indefenso. Una mujer cerca del frente se llevó las manos a la boca. Querido señor, la voz del pastor ahora era grave. Un hilo de dolor y reprimenda se entrelazaron. Usaste el amor de tu madre para perseguir una fortuna. Sus ojos pesados por el dolor atravesaron el alma destrozada de Mark. Hijo, ¿qué has hecho? La pregunta dicha en voz alta fue una lanza a través de su pecho. Mark se tambaleó debajo de ella. Sus rodillas se debilitaron, pero no podía caer, no podía dejarla ir. Su mirada cayó al rostro de Emily, tan pacífica, tan lejos de la tormenta que rugía dentro de él. Mamá, susurró. Su voz se desmoronó en polvo. Lo siento, lo siento. Pensé que tenía tiempo para arreglarlo, pensé, pero la tierra no respondió y ella tampoco. Sintió la presencia de manos suaves que trataban de apartarlo de ella. La voz del pastor, suave pero inquebrantable: déjanos llevarla, hijo. Déjanos su descanso. El cuerpo de Mark cerró los brazos apretándolos protectoramente alrededor de ella, una negativa rota y salvaje, formándose en sus labios, pero algo en el peso de ella, la quietud antinatural de ella, le dijo que la batalla ya estaba perdida. Lentamente, como si el aire se hubiera convertido en cristal, a su alrededor aflojó su agarre, sus manos se arrastraron lejos de ella como si tuvieran miedo de perder el último calor de su toque, y luego ella se fue de él levantada, nacida lejos por el pasillo donde una vez la había caminado, y el aire se derrumbó en un silencio tan agudo que se sintió como la ausencia de vida misma. Sus rodillas encontraron el piso de madera, y allí, ante el altar que había profanado con sus mentiras, se rompió el sonido que lo dejó. No era humano, sino algo despojado de lenguaje, un sonido de la médula del dolor. Su puño golpeó el suelo una vez, dos veces, hasta que sus nudillos se partieron. Hasta que la madera debajo de él se manchó con su sangre, hasta que ya no pudo sentir nada más que el dolor cavernoso y hueco que lo devoraba desde dentro. La iglesia se vació lentamente, la multitud huyendo de la ruina que habían presenciado, sus susurros siguiéndolo como sombras, su propia madre por oro, la pobre mujer. Pero Mark no oyó nada de eso, solo oyó su voz suave, gentil, eterno: nunca tuviste que hacer esto por mí. El pastor recuerda a Ed, un centinela solemne en los restos de lo que debería haber sido un momento sagrado. Al fin su voz rompió el silencio, baja y pesada, con la finalidad del juicio: has perdido más que oro, oh hijo, has perdido el único tesoro que alguna vez importó. Las palabras no cortaron, encontraron solo lo que ya estaba hueco, y colapsó dentro de él el cuerpo de Mark, agotado y roto, doblado bajo el peso
De su ruina y la iglesia, ese antiguo testigo de votos y oraciones, permaneció en silencio e inamovible, sosteniendo su dolor dentro de sus viejos e implacables muros afuera del cielo, como si el luto comenzara a llorar. La tierra sintió frío bajo sus rodillas, el olor a lluvia, madera y mentiras se aferraron al aire, y los últimos ecos de la falsa ceremonia parecían resonar en el silencio. En Hollow, y Mark, burlándose, permanecieron en el suelo de la iglesia vacía, su cuerpo doblado sobre sí mismo, sus puños ensangrentados y en carne viva por golpear contra las duras tablas. Las lágrimas que lo habían devastado se secó, dejando su rostro rígido por la sal, y su garganta ahuecada por los gritos que lo habían dejado desnudo. Emily se había ido, y estaba solo en la ruina de su propia creación. La sangre se apretaba contra él, espesa y sofocante. Pero dentro de ella oía todos los susurros de la multitud que había presenciado su desgracia, la voz pesada del pastor condenándolo, y sobre todo las últimas palabras de su madre: nunca tuviste que hacer esto por mí. Cada sílaba se retorcía dentro de él. Una espada que había forjado con sus propias manos. Había pensado que estaba persiguiendo oro, en cambio había arrancado el corazón de su familia de su pecho, y se quedó solo con las cenizas. Las pesadas puertas de la iglesia crujieron al abrirse detrás de él, y suaves pasos cruzaron las tablas desgastadas del suelo. La voz del pastor, baja y firme, le llegó desde arriba: Mark, es hora de irse. Pero la voz de Mark, cuando llegó, era un áspero desde el hueco de su pecho, donde levantó su rostro surcado de dolor y rabia. ¿A dónde puedo ir ahora? Sus ojos, inyectados en sangre y quemados, se clavaron en los pastores, y dentro de ellos parpadeaba algo salvaje, algo desesperado. Se ha ido, se atragantó, y no queda nada en la mirada del pastor, cargada de dolor, y un rastro de algo más duro. Sostuvo la suya. Ahí está la verdad, dijo, simplemente eso es lo que queda, si tienes el coraje de enfrentarla. Los labios de Mark se curvaron amargamente, su voz cruda. La verdad, su risa era cristal roto. La verdad es que ella está muerta y yo. Su garganta se cerró, pero las palabras quemaron su salida. La maté con mis mentiras, con mi avaricia. Esa es la única verdad que tengo. El pastor no se inmutó, aunque sus ojos brillaban con el reflejo de la ruina de Mark. Entonces vive con eso, o encuentra una manera de hacer algo con eso, pero correr no lo enterrará y no la traerá de vuelta. El cuerpo de Mark tembló, sus dedos se clavaron en el suelo, pero el fuego dentro de él había quemado hasta las brasas. Lentamente, dolorosamente, sus extremidades se sentían como plomo, su pecho hueco y crudo, pero se mantuvo de pie. El pastor no se movió, solo miró esperando la voz de Mark. Cuando regresó fue raspada de los restos de él. Tengo que saberlo, dijo, y las palabras sabían a hierro y ceniza. Tengo que saber lo que guardó de mí. Los ojos del pastor se entrecerraron, un destello de decepción cortando a través del dolor. Incluso ahora su voz era suave pero fría. Incluso después de todo, todavía lo estás persiguiendo. Las manos de Mark se cerraron en puños a sus costados, y el borde crudo de su voz rasgó el aire. Lo perseguí hasta el borde de todo. La perdí por eso. Si yo no sé lo que me costó, lo que le costó a ella, entonces todo fue en vano. El pastor lo estudió, el peso del juicio en lo profundo de sus ojos, pero no discutió. Entonces se fue, dijo las palabras pesadas y definitivas. Pero entiende, lo que encuentres puede ser más pesado que lo que ya has perdido. La voz de Mark era un susurro, un hilo tirante hasta el punto de romperlo. Ya es el cielo. Lloró cuando salió de la iglesia, la lluvia suave y fría contra su piel, lavando la sangre de sus manos, pero no la mancha de su alma. La ciudad pareció encogerse lejos de él cuando pasó los pocos rostros restantes, dándole la espalda. Su silencio, un veredicto más agudo que cualquier palabra. Sintió su desprecio, su disgusto, pero nada de eso tocó el lugar vacío dentro de él. Nada podría. La casa permanecer allí esperando, oscura y quieta, sus ventanas, ojos en blanco, mirando fijamente a la tormenta. Entró sin encender las luces. Las sombras se encajaron en él como una segunda piel. El aire estaba denso de ausencia. Las habitaciones resonaban con él fantasma de ella, la silla donde se había mecido por las tardes, la cocina, donde su tarareo una vez se había filtrado a través del aire. Pasó estos restos como si caminara a través de una tumba. Sus pasos lo llevaron a donde el instinto, donde la locura exigía la tierra de su padre, el lugar donde la promesa había sido enterrada. La lluvia se aferraba a su cara y cabello mientras tropezaba a través de la tierra, soda en sus manos, en carne viva y desgarradas, mientras arañaba el barro y la piedra. Buscando lo que no sabía, solo sabía que no podía detener su cuerpo. Se movía con una fuerza más allá de la razón, más allá de la cordura. Era el movimiento de algo roto y desesperado, algo ahuecado por la pérdida e impulsado por el dolor de una respuesta que había destruido todo lo que tocaba. Y entonces su mano tocó algo, no oro ni riquezas, madera vieja, frío, y esperando se congeló su aliento irregular y agudo en su pecho, y con dedos temblorosos y resbaladizo por el barro, trató de liberarlo. Era una caja desgastada y desgastada, sellada contra la tierra. Sus manos temblorosas la abrieron por dentro, sin oro, sin fortuna, solo una carta, el papel suave por el tiempo doblado, cuidadosamente sellado con un nombre que conocía mejor que el suyo, Emily. El mundo se estrechó, la tormenta olvidó sus dedos temblorosos, rompió el sello, la tinta se desvaneció, pero Clara habló con la mano de su padre. Mi querida Emily, si estás leyendo esto, entonces me he ido y te he dejado el peso de mi amor y la carga de un secreto que juré guardar. Nunca quise que fuera tuyo, solo quería decírtelo, pero temía lo que pudiera hacerte
A ti, a nosotros, a él hay oro en esta tierra, pero nunca fue el tesoro fue la elección, te elegí a ti, elegí a nuestra familia por sobre la fortuna y elegí ocultárselo a Mark, porque vi en él un fuego, un hambre demasiado aguda para que su joven corazón la sostuviera, sabía que el oro lo alimentaría y esperaba que lo consumiera, quería que creciera sin él para encontrar su riqueza y amor y trabajo y vida, pero si estás sosteniendo esto temo que mi silencio te ha costado más de lo que jamás soñé. Si él está buscando, si lo ha alcanzado, te ruego que no dejes que se lo lleve, déjalo, sé que lo que le oculté nunca fue su derecho de nacimiento, su derecho de nacimiento eras tú, su derecho de nacimiento era el hombre en el que podía convertirse. No el oro que podía reclamar si les he fallado a ambos, perdónenme, mi mayor tesoro siempre ha sido tú, tuyo para siempre Thomas. El papel se le escapó de las manos a Mark, y su cuerpo se vació y se hizo añicos, doblado en la tierra, la voz de su padre, el sacrificio de su madre, su propia ruina. Todo eso se aplastó en él hasta que no pudo soportarlo más, el sollozo que salió de él atravesó la tormenta y por primera vez lo sintió, todo el peso de lo que había hecho, el amor de su padre, la confianza de su madre había sido el tesoro y lo había quemado todo hasta las cenizas, el oro nunca había sido la maldición que él era, la lluvia cayó fría e implacable, pero no podía limpiarlo, aquí no había penitencia, ni absolución, solo la herida abierta de una verdad de la que nunca podría escapar, y en el eco de las últimas palabras de su padre escuchó la única frase que importaba: has perdido más que oro, te has perdido a ti mismo. La lluvia había parado, pero el cielo permanecía pesado, espeso con el peso de la tormenta que había tenido lugar. Pasó la tierra desgarrada y cruda, resumaba agua como una herida. Mark yacía inmóvil en el barro, su cuerpo gastado, sus manos cubiertas de tierra y sangre, la carta de su padre aferrada a su pecho, el silencio a su alrededor era inmenso, roto, solo por su propia respiración entrecortada, se sentía ahuecado, tallado desde adentro, y en el vacío que quedaba no había nada más que el eco de cada elección que había hecho y cada vida que había costado. Las palabras de su padre todavía ardían en su pecho, cada línea una espada que cortaba más profundo que la anterior. El oro nunca había sido su derecho de nacimiento, su madre había sido la familia que habían construido, el amor que habían tratado de transmitirle, ese había sido el tesoro, y él lo había destruido todo persiguiendo sombras en la tierra, había enterrado a su madre no en una tumba, sino bajo el peso de su avaricia, y había levantado lo único que realmente le había pertenecido, su confianza. El cielo comenzó a palidecer con el primer indicio del amanecer, una luz fría y frágil filtrándose sobre la ruina de su mundo. No se movió durante mucho tiempo. Cuando finalmente se levantó no fue con ningún sentido de propósito, solo el movimiento instintivo roto de algo que aún vivía, porque aún no había muerto. Sus rodillas temblaron, su cuerpo gritó con el dolor del agotamiento, pero se movió. Sus pasos lentos e inseguros lo llevaron de regreso a la casa. Los viejos escalones de madera crujieron bajo su peso. Cuando cruzó el umbral, la puerta se abrió con un suave crecimiento. Dentro de la casa estaba silenciosa, despojada de su alma, el olor de la comida de su madre ya no permanecía en el aire, y las habitaciones que una vez habían estado llenas de su calor ahora se sentían como el cascarón ahuecado de una vida que había quemado hasta los cimientos. Sus ojos se desviaron hacia su silla junto a la ventana, vacía y quieta, la manta doblada cuidadosamente sobre el respaldo como si esperara su regreso, pero ella nunca regresaría, se había asegurado de eso. Sus rodillas se doblaron y se hundió en el suelo, la vieja madera fría contra su piel. Sintió los sollozos creciendo de nuevo, pero se atascaron en su garganta, estrangulados y ásperos, y lo que se le escapó en cambio fue un sonido que no era ni dolor ni rabia, sino algo destrozado entre los dos. Presionó su frente contra el suelo, y por primera vez en su vida rezó, no por oro ni por fortuna, sino por perdón, pero no hubo respuesta. El tiempo desdibujó la luz del día, se arrastró por las tablas del suelo y se desvaneció en la penumbra del anochecer. Permaneció donde había caído, aplastado bajo el peso de su ruina. Cuando llamaron a la puerta fue suave pero agudo en la quietud. Mark se estremeció, su cuerpo rígido y lento, mientras giraba la cabeza hacia el sonido. No se levantó, no podía. El golpe sonó de nuevo. FM Mark, la voz familiar y baja, tenía un borde áspero como grava removida bajo un pie. Era el pastor. Mark no respondió, pero la puerta crujió al abrirse. De todos modos, el pastor entró, sus ojos barriendo la habitación hasta que encontraron a Mark arrugado y roto en el suelo, el rostro del hombre arrugado por el desgaste de los años y el peso de demasiados funerales, suavizado con algo que no era del todo lástima, no del todo juicio, sino algo pesado y saber. Has estado aquí toda la noche, dijo el pastor en voz baja. La voz de Mark cuando llegó fue un áspero ronquido de las profundidades de su pecho. La palabra colapsó bajo su propio peso. Él lo intentó de nuevo. La ley, sus dedos se apretaron más fuerte alrededor de la carta arrugada. Ley, lo que escribió el pastor. Lo observó por un largo momento y la garganta de Mark se apretó hasta que sintió que se estaba ahogando con la respuesta. Su voz cuando se liberó fue un susurro despojado de sus huesos. Estaba equivocado.
Su cabeza inclinada, su frente presionando de nuevo contra el suelo, estaba tan equivocado. La habitación contuvo las palabras en su silencio, dejándolas caer como piedras en el abismo que yacía entre lo que era y lo que nunca podría ser. De nuevo la voz del pastor, firme, pero áspera, la siguió hacia abajo. La verdad llega tarde a veces, pero está aquí. La voz de Mark se quebró desgarrada y rota. Es demasiado tarde. Su pecho jade, o con acento agudo, las palabras luchando entre jadeos. Ella se ha ido y ella. Sabía que sabía lo que yo era y yo, el hijo de puta. Finalmente se rompió crudo e indefenso. No puedo deshacerlo. El pastor dio un paso adelante, sus botas crujieron suavemente contra el suelo, y se hundió de rodillas junto a los restos del hombre que había quemado su propia casa. Al suelo, no se estiró para alcanzar a Mark. No intentó sacarlo de las ruinas de sí mismo, solo habló, no dijo, su voz baja y firme, no puedes deshacerlo. Dejó que las palabras cayeran pesadas e inquebrantables, no puedes traerla de vuelta, y no puedes cambiar lo que hiciste. Sus ojos, cuando Mark finalmente levantó los suyos, eran agudos e inflexibles, pero puedes decidir qué hacer con él, puedes decidir si dejas que esto sea tu tumba, o si haces algo con ello. El cuerpo de Mark tembló, sus ojos abiertos y ahuecados por el dolor. ¿Cómo? Susurró la pregunta. Apenas más que un suspiro. ¿Cómo hago algo con esto? La voz del pastor era firme, esperó. Con el tipo de verdad que solo viene de la pérdida al cargarla, al dejar que te rompa, porque debería romperte, pero no para que permanezcas roto, para que sepas lo que costó, para que nunca lo olvides. El pecho de Mark se agitó y su voz despojada y cruda apenas se sostuvo. Y si no puedo. La mirada del pastor no vaciló. Entonces fue todo en vano. El silencio que siguió no estaba vacío, sino lleno de la elección que yacía ante él, afilado y frío, al fin, con manos que temblaban y un corazón que apenas podía latir bajo el peso que soportaba. Mark se movió, presionó la carta arrugada y sucia pero sagrada contra su pecho, y su voz, apenas más que un susurro, rompió la quietud. Lo siento. Sus ojos se levantaron para encontrarse con los pastores, y la crudeza dentro de ellos lo desnudó. Lo siento mucho. El pastor no respondió con palabras, en cambio, se acercó y puso su mano firme sobre el hombro de Mark, y en ese toque no hubo absolución, solo el peso del dolor compartido y entendido. El camino no sería fácil, no habría una redención simple, pero había un camino, y Mark, aplastado y roto, eligió levantarse. El costo del oro había sido todo, pero el costo del perdón sería más, y lo pagaría todos los días por el resto de su vida. Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte para más historias poderosas y que invitan a la reflexión. Comparte este video con tus amigos para mantener la conversación, y si tienes curiosidad por más, mira nuestros otros videos, puede que encuentres tu próxima historia favorita esperándote.